días, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 52. Nos habíamos quedado en el mes de noviembre de 1932. Después de la Sanjurjada parece que hay prisa por parte de las Cortes republicanas, sobre todo de los partidos republicanos, por limar un poco las asperezas que existían entre ellos y aprobar de forma casi urgente el Estatuto de Cataluña, una de las excusas o una de las razones por las que se había producido el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, liderado por el general Sanjurjo. Sin duda, esta forma de ir hacia adelante por parte de los partidos republicanos obedecía a que interpretaban que tenían cierto peligro, que la República como régimen de gobierno se veía peligrada por parte del ala más derecha de la política española. Detrás de la Sanjurjada interpretaban que podía haber elementos monárquicos e incluso elementos de las derechas que, aunque convivían con la República, pues sin duda no estaban muy de acuerdo con las cosas que estaban sucediendo en el gobierno de la misma. A partir de ese momento, en el mes de noviembre, también se va a aprobar la Ley de Reforma Agraria, buscando al menos limar, como habíamos hablado en capítulos anteriores, las malas condiciones de vida de los campesinos, sobre todo en las zonas donde la tierra no estaba repartida de forma justa y estaba en manos de 4 terratenientes. No es algo que fuera muy común en toda España, esto se produce fundamentalmente en localizaciones muy concretas, en Andalucía Occidental, en Extremadura, en partes de Castilla-La Mancha, etc. Y tenía como objetivo el poder expropiar, por supuesto previo pago de su importe, las tierras al que tenía gran cantidad de ellas y que éstas pudieran ser vendidas o arrendadas al campesinado y que pudiera trabajarlas de forma que tuvieran posibilidades de prosperar y no como lo que sucedía en este momento que, bueno, pues digamos que no se consideraba que todo el territorio cultivable se estuviera empleando para tal efecto, sino que se utilizaba para otras cosas, para otros fines, y al final no se beneficiaban todos los que trabajaban en la tierra, ¿no? Esta es la interpretación que se hace, sobre todo por parte de la izquierda. Hay elementos anarquistas que tienen especial prisa para que esto se lleve a cabo, pero siempre, y estamos todavía en las Navidades entre 1932 y 1933, que es donde nos vamos a situar hoy, la mentalidad de la CNT y sobre todo de la FAI, del ala más extremo del anarquismo español, porque la CNT al final, bueno, pues era un sindicato que acomodaba a un gran número, a cientos de miles de trabajadores en toda España, muy diferenciados en la parte de trabajadores industriales, sobre todo en Cataluña, y la de campesinos, el campesinado en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, etc. La CNT no había conseguido extender su influencia a las zonas de Castilla la Vieja, a las zonas de León, incluso al País Vasco, donde era mucho más fuerte la UGT, hablo del último lugar mencionado. En Asturias hay diversas ramas del Partido Comunista de España que sí que empiezan a tomar cierta ventaja, pero sobre todo la CNT continúa allí siendo también muy fuerte. El Partido Socialista, a través de su sindicato, la Unión General de Trabajadores, era dominante en Madrid, también lo era en el País Vasco, y en el resto de España, bueno, pues tenía mucha importancia porque había conseguido, como recordarán ustedes en los capítulos que hemos ido viendo paso a paso y desde hace bastante tiempo, había conseguido ejercer mayor influencia debido sobre todo a su convivencia con la dictadura del general Primo de Rivera, mientras que la CNT y el Partido Comunista habían tenido que operar desde la ilegalidad. Luego no jugaban en la misma liga ni podían jugar con las mismas condiciones que tenía la Unión General de Trabajadores. Nos vamos al mes de enero de 1933. La Guardia de Asalto, los guardias de asalto, la famosa Guardia Pretoriana de la Segunda República Española, que se había creado sobre todo, quizá un tanto, primero para sofocar todas estas rebeliones, huelgas y conatos de revolución que había en las grandes ciudades, porque es donde fundamentalmente van a trabajar, en las grandes ciudades. La Guardia de Asalto no son unas unidades con gran número de personal, eran policías muy escogidos por altura, por aspecto físico, incluso por imagen. Se deja a la Guardia Civil las zonas rurales y la Guardia de Asalto empieza a cobrar cierto protagonismo, como decimos, en las grandes ciudades. Esta nueva policía, moderna, bien equipada,
equipada con armamento pesado, incluso con ametralladoras, como hemos hablado en algunas ocasiones, luego una unidad muy militar, muy militarizada. Sus cuadros de mando eran todos oficiales del ejército, liderados por el teniente coronel Agustín Muñoz Grande, alguien que se había caracterizado por formar indígenas del protectorado español para que cooperaran y formaran parte de las tropas españolas. Bueno, pues esta Guardia de Asalto se van a estrenar en el movimiento anarquista quizá más importante hasta la Revolución de Octubre de 1934, durante el periodo republicano, que es la Revolución de enero de 1933. En un principio, en el mes de diciembre de 1932, concretamente en Madrid, los ferroviarios, el sindicato de ferroviarios, ya saben que la CNT se decía que era un sindicato único, pero en realidad eran sindicatos unidos de varias ramas, ¿no? En este caso, el sindicato de ferroviarios, como decimos en Madrid, va a solicitar el apoyo de la CNT para una huelga general, de tal manera que pudieran reclamar aumentos salariales. Al final los ferroviarios se van a echar atrás, pero ese impulso que ellos mismos habían creado va a generar que el Comité de Defensa Regional de Cataluña de la CNT va a aprovechar para iniciar o poner en práctica lo que ellos llamaban la gimnasia revolucionaria, de tal manera que se iba a producir una acción insurreccional que iba a impedir, estas son las razones que ellos anuncian evidentemente, la consolidación de la República burguesa. Es importante recordar que la CNT en 1933, mes de enero de 1933, que es donde nos posicionamos cronológicamente, estaba totalmente en contra de la República y actuaba desde la clandestinidad. El sindicato, que trabajaba de forma lógica y normal desde el punto de vista de los comités paritarios y de los comités de empresa, etcétera, etcétera, tenía una rama revolucionaria en la que no aceptaban la República como forma de gobierno y pensaban que era una continuidad de la monarquía, pero con un distinto rey, ¿no?, entre comillas. Y por supuesto tachaban a la República de burguesa, ya que tanto Manuel Azaña como Niceto Alcalá Zamora y los líderes, todos los que abarcaban los puestos en los ministerios, con la excepción de los miembros del Partido Socialista Obrero Español, eran interpretados como burgueses por parte de la CNT y por parte del Partido Comunista de España, que en este momento, si ustedes recuerdan, aún es un partido completamente minoritario. La organización obrera de masas real que hay, sobre todo en Cataluña y en Andalucía, es la CNT. Y esto es algo que tenemos que tener en la cabeza y en mente. La CNT va a ser clave en muchos momentos de la historia de la República y de la Guerra Civil. La fecha elegida para la huelga va a ser el 8 de enero de 1933, justo después de Reyes. Sin embargo, el 1 de enero ya se inicia la insurrección. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación de los que se disponían en este momento pues no son los medios de comunicación que tenemos ahora. Los teléfonos se podían escuchar con total facilidad. Luego las conversaciones eran escuchadas, por supuesto, por la Dirección General de Seguridad, que pertenecía al Ministerio de Gobernación. El ministro de Gobernación en este momento, que se va a enfrentar a estos hechos de enero del 33, es Santiago Casares Quiroga, galleguista, pero de confianza de Manuel Azaña. Manuel Azaña es ahora mismo el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, y el presidente de la República, como ustedes recuerdan, es Niceto Alcalá Zamora. El día 1 de enero, en la Felguera, en la sede de la CNT en Asturias, se produce una gran explosión. Al mismo tiempo, en Sevilla, Sevilla es una ciudad especialmente anarquista, donde, si se acuerdan ustedes, los federales liderados en 1931 por Blas Infante, con los que cooperaba además el comandante Ramón Franco, habían intentado una especie de sublevación anarquista que se llamó el complot de Tablada, donde el director general de Aeronáutica, que era el propio Ramón Franco, cooperaba, ya que pensaban que en lo que se había convertido la República no es a lo que habían aspirado la parte más federalista de los revolucionarios por traer a la República, entre los que se encontraban, como decimos, Blas Infante y Ramón Franco Bahamonde. Se producen en Sevilla, como decimos, algaradas callejeras, hay ataques a tiendas, ataques a propiedades privadas. En el Real de la Jara los agitadores van a incendiar la iglesia. Esta era una costumbre, como ustedes saben, del anarquismo, ¿no?
Es importante cuando uno va a las hemerotecas para hacer una diferenciación entre el Partido Comunista y el anarquismo, porque en alguna prensa se confunden ambos factores, ¿no? El Partido Comunista, como decimos, aún es un partido minoritario y, sin embargo, como los anarquistas hablaban del comunismo libertario y hay ciertas ramas del anarquismo que incluso combina con la dictadura del proletariado que había en la Unión Soviética, aunque no tuvieran nada que ver con las ideas anarquistas, ya que éstas reniegan completamente de cualquier tipo de dictadura, sea del proletariado o de lo que sea, es una forma de gobierno completamente distinta, que se basa en la comunidad, que se basa pues, en otra serie de parámetros que no tienen nada que ver, por supuesto, con ningún tipo de dictadura, ¿no? Y mucho menos con la dictadura del proletariado, que era lo que en ese momento había aparecido en la Tercera Internacional, que era la Internacional Comunista, a la que sí pertenecía de facto el Partido Comunista de España. Pero sí hablaban del comunismo libertario. Y este normalmente se producía cuando había una huelga revolucionaria y se hacía en localidades muy pequeñas, porque aunque hubiera una dirección nacional, nunca hubo una revolución que estuviera dirigida, planeada, estructurada a nivel nacional y hacia abajo. Sí que se empezaba y se iniciaba desde los más altos estamentos, a veces de la CNT, a veces de la FAI, a veces simplemente eran algunos miembros de la dirección de alguna de las dos agrupaciones, que de forma casi individual tomaban la iniciativa y llamaban a la huelga general revolucionaria, pero la CNT, por ejemplo, en los hechos de enero del 33 no se va a ver implicada como sindicato. Solamente algunos de sus líderes y, por supuesto, la FAI, que era mucho más extrema en este sentido, ¿no? También se producen saqueos en Lérida, enfrentamientos en Pedro Muñoz, en Ciudad Real. Los sindicalistas van a tomar el ayuntamiento, esto va a pasar en varias ciudades, en varias poblaciones. Tomarán el ayuntamiento y proclamarán, como digo, el comunismo libertario. Esto ya empieza el día 1 de enero. Luego, la revolución se adelanta 8 días a lo que estaba previsto. Como ven, lo que marcaba la dirección general, a lo que llegaba después a los líderes más al bajo nivel, que todo iba pasando por una estructura jerárquica, por supuesto, pues acababa un poco por dar toda la iniciativa a los líderes locales y estos llevaban a cabo pues, esa interpretación de la huelga. Lo que sí había de forma estructurada era el reparto de armamento, de explosivos, etcétera, etcétera. De tal manera que para esta huelga revolucionaria, pues en todas las localidades donde se produce, va a sorprender a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto porque el personal anarquista va a disponer de armamento, sobre todo pistolas, fusiles también, armas de caza y material explosivo que se va a incautar prácticamente en todos los sucesos que van a ocurrir a lo largo y ancho del territorio español. ¿Dónde va a ser más cruenta la huelga general? En Cataluña, en Lérida y Barcelona, hablo de las provincias concretamente, en Valencia, donde la CNT también es muy fuerte, en Andalucía, fundamentalmente, en Cádiz, Medina Sidonia, Casas Viejas, que ahora hablaremos de ello, y prácticamente no hay lugar de la península donde la CNT tuviera una influencia contundente e importante, no tanto la CNT, sino vamos a hablar del anarquismo en general. No hay un lugar de la península, como digo, donde el anarquismo fuera fuerte, que no se produzcan pues, hechos lamentables, porque al final todo esto se va a saldar con un gran número de muertos, ¿no? Muertos y heridos, casi todos por arma de fuego o por explosiones. El día 2 de enero, la Guardia Civil, sorprendentemente, va a localizar un alijo de bombas que estaba precisamente en la sede de la CNT. Y el día 3 descubrirá otro arsenal, ya con explosivos, no bombas fabricadas, sino solamente lo que es el material, el agresivo, que es la carga explosiva, también en Barcelona. El día 5 va a haber más detonaciones en La Felguera, en Asturias, en Gijón, y las huelgas de tipógrafos en Valencia van a empezar a agravarse. Luego, como ven por sectores, los sindicatos unidos de tipógrafos, los tipógrafos siempre han sido llamados la aristocracia de la clase obrera, ¿no? Tipógrafo era Pablo Iglesias, los primeros que fundan el Partido Socialista Obrero Español, de los 25 creo que hay 19 tipógrafos, son los obreros que tienen acceso a los libros, porque al fin y al cabo son ellos los que, pues los preparan y tienen oportunidad de leerlos, ¿no? Luego muchos de ellos sean autodidactas, por eso se llama la aristocracia de la clase obrera,
porque los primeros movimientos obreros son casi siempre liderados por tipógrafos, ¿no? El día 8, que ya es el día más importante, va a estallar la revolución, sobre todo en Asturias, en Madrid, en Zaragoza, en Lérida, en Barcelona, muy activo en Valencia, también en Murcia, y en el suroeste, en Sevilla, La Rinconada, el Real de la Jara, Medina Sidonia, Casas Viejas, y que es un nombre que se va a grabar a fuego en la historia de la República, porque va a ser el origen de una crisis que acabaría terminando con el bienio progresista, con el gobierno de Manuel Azaña, y que terminaría derivando en el gobierno, en el inicio del gobierno radical cedista, ya a finales del 1933. Luego este movimiento insurreccional, anarquista, al final va a acabar con la caída del gobierno de Manuel Azaña, del presidente del Consejo de Ministros, y un cambio de rumbo completo en la República que traería detrás, bueno, pues quizá los primeros componentes ya muy orientados hacia un conflicto civil entre dos bandos casi irreconciliables. El día 8 se producen ataques de tipo táctico que no se habían producido en movimientos anteriores. Y es que los anarquistas en Madrid van a intentar atacar cuarteles compinchados con soldados anarquistas que estaban haciendo servicio militar en el campamento de Carabanchel y en Cuatro Vientos. Luego intentan hacerse con aviones e intentan hacerse con armamento, con arsenales de armamento para poder armar a los afiliados anarquistas y de que de esa manera la revolución tuviera posibilidades de triunfar. Estamos hablando de tomar los órganos de gobierno en Madrid. Luego en Madrid sí que se ve cierto nivel de organización, mientras que en el resto de España, Madrid y Barcelona por supuesto son distintos, pero en el resto de España quizá el movimiento es mucho más local y se establece por líderes locales, en sindicatos locales, que realizan acciones muy localizadas y que normalmente se orientan hacia ataques a la casa cuartel de la Guardia Civil, estoy hablando sobre todo de los pueblos, ataques al ayuntamiento, ataques por supuesto a la iglesia, hacerse con el poder del ayuntamiento y proclamar el comunismo libertario. Esto es lo que más o menos se va a ir sucediendo en algunas de las poblaciones y que, bueno, pues traerá consigo enfrentamientos muy duros y que acabaría, por supuesto, pues con un gran número de muertos, ¿no? Esto también se produce en Barcelona, concretamente al cuartel de las Atarazanas, que estaba al inicio de la Rambla, justo enfrente del mar. Hoy día creo que hay algún depósito de marina o algo así, pero ya no existe el cuartel como tal. En aquel cuartel estuvo destinado Francesc Macià cuando era oficial del 4º Regimiento de Ingenieros, que estaba allí ubicado en el cuartel de las Atarazanas, en Barcelona. Allí estuvo destinado como capitán, mandaba una compañía del Regimiento de Ingenieros. Por ponerles un ejemplo, pues este cuartel todavía existía. También va a ser importante este cuartel en 1936, ya que está muy próximo, al estar en las Ramblas, estaba muy próximo a la Plaza San Jaume, se podía alcanzar la plaza andando y por tanto, bueno, pues era clave en el 18 de julio de 1936, muy próximo también al edificio de la Capitanía General de Barcelona, ¿no?, donde estaba el general jefe de la División Orgánica. Pero bueno, para evitar irme otra vez, como siempre, por los cerros de Úbeda, nos vamos a centrar en este 8 de enero de 1933, todavía quedan 3 años largos para el inicio de la contienda civil, en ese ataque, como decimos, al cuartel de las Atarazanas, buscando el mismo objetivo, tratar de coger armamento, munición, dominar los polvorines y poder armar a los afiliados en gran número, de tal manera que la insurrección tuviera posibilidades. Lo lógico es pensar que aquello pues, tenía avisos de poca posibilidad, pero bueno, había triunfado en Rusia, porque había habido un elemento clave, que es que las tropas rusas, los soldados, se habían pasado al bando de los insurrectos, a medida que la insurrección iba creciendo, ¿no? Esto es algo que temían los oficiales españoles, así se lo manifestaba Godet a Manuel Azaña en algunas de sus conversaciones, sobre todo después del incidente de Carabanchel, que había auténtico pánico por parte de algunos oficiales de que algunos de estos movimientos anarquistas derivaran en el dominio por parte de los soldados, de la tropa, de las unidades y, por supuesto, pues asesinar a sus jefes y hacerse con el poder y con el poder militar que esas unidades tenían en cuanto a armamento, munición, etcétera, etcétera. En Valencia también va a haber movimientos este día 8, con desórdenes en la ciudad, pero sobre todo y fundamentalmente en los pueblos de la provincia, en Ribarroja, en Bétera, en Benaguacil, en Utiel. En todos se produce más o menos el mismo modus operandi, intentar atacar el cuartel de la Guardia Civil,
a detener, retener a los guardias civiles que se encuentran en la casa cuartel y al mismo tiempo tomar el ayuntamiento y ejercer alguna medida de presión con la iglesia del pueblo o las iglesias del pueblo. En Gestalgar van a estallar varias bombas, el explosivo tiene como misión fundamentalmente crear el caos, crear esa situación de inestabilidad que hace que la gente que no va a participar en el proceso revolucionario se meta en las casas, siembra el pánico. En Bugarra, los anarquistas, que van a combatir duramente con las fuerzas del orden, van a conseguir tomar el pueblo. Aquí se van a dar 5 muertos, varios heridos, y por supuesto en Bugarra se va a proclamar el comunismo libertario. En realidad, la insurrección va a tener éxito pues, en poblaciones aisladas, como es este caso, ¿no? En Santiponce, en Sevilla, en Bugarra, en Valencia, en Casasviejas, en Cádiz. En estos lugares es donde, sitios normalmente pequeños, es donde sí que, si había 5 o 6 guardias en la casa cuartel, si estos no eran capaces de sofocar la rebelión, pues normalmente tenía éxito durante unas horas, hasta que las fuerzas de refuerzo llegaban y sofocaban pues, el levantamiento, ¿no? En Castellón, empieza un par de días más tarde, el día 10, evidentemente una de las cosas que vamos a notar aquí es la descoordinación entre los movimientos locales, no se hace todo a la vez, de tal manera que si tú ejerces todo el movimiento a un tiempo, el gobernador civil de la provincia no sabe dónde enviar a las tropas de refuerzo, tanto a la Guardia de Asalto como a la Guardia Civil, o si se declara el estado de guerra, que es lo normal que sucedían estas cosas, enviar a las tropas ya bajo órdenes del gobernador militar o del general jefe de la división orgánica. Luego se complica mucho si todo es a la vez, pero claro, si va sucediéndose en pequeños escalones y en días sucesivos, pues bueno, se van sofocando porque todos los esfuerzos de la provincia se pueden focalizar sobre una o dos pequeñas poblaciones donde tampoco habría tantos insurrectos como para no poder bueno, pues ser más o menos reprimidos, ¿no? ¿Qué va a pasar en Bugarra? Había muerto un guardia de asalto, había muerto un guardia civil. Cuando entra la Guardia Civil, la represión es muy fuerte. La Guardia Civil se emplea con dureza y mueren 10 paisanos en todos estos incidentes, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. La agitación se va encendiendo a Zaragoza, a Murcia, a Oviedo, a otras provincias, como hemos dicho antes, pero donde de verdad va a estallar con mayor virulencia y va a tener un éxito parcial mayor va a ser en Andalucía. Allí se van a iniciar varias huelgas, aquí sí al mismo tiempo. En Sevilla además van a ser especialmente duros, quemando tranvías, quemando coches en la carretera. La fuerza pública se va a enfrentar con muchos tiroteos, se va a luchar calle por calle, casa por casa. En la Rinconada consiguen hacerse con el poder, consiguen hacerse con el ayuntamiento, en el mismo modus operandi que había sucedido en Bugarra. Allí, de nuevo, los enfrentamientos van a ser muy duros cuando se intenta recuperar el pueblo. Tendría no más de 1.300, 1.400 habitantes, pero 450 estaban sindicados en la CNT, eran afiliados al sindicato de la CNT. Posteriormente podrán ustedes ver en las hemerotecas cómo explican algunos de los que participan en la insurrección de Casasviejas que pagan 50 céntimos al mes por estar en el sindicato. Ellos dicen que el que no está en el sindicato no consigue trabajo. Bueno, estas manifestaciones muchas veces, aunque las podamos leer en prensa, en la prensa de la época, concretamente en el diario Ahora, en Nuevo Mundo, el Mundo Gráfico, que son normalmente los medios de los que yo voy extrayendo información, hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? Porque, bueno, 450 afiliados, es cierto que es prácticamente un tercio de la población del pueblo, luego es mucha gente, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría del pueblo serían jornaleros, por tanto, es normal que estuvieran afiliados al sindicato, habida cuenta que siempre pensarían, porque eso es lo que se les vendía, que con el comunismo libertario iban a conseguir grandes beneficios, que estando afiliados en el sindicato se iba a defender sus derechos, bueno, pues lo normal, ¿no? Tengan en cuenta que la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría, serían analfabetos, porque no habían podido tener formación académica alguna, sus propios hijos ya estarían trabajando en el campo para poder subsistir, porque los sueldos, los jornales, en este momento en el campo andaluz, en el campo extremeño, son de hambre, son simplemente para poder subsistir. Bien, pues esta insurrección en Casasviejas, como decimos, bueno, luego hablaban de que además de los 50 céntimos, perdonen que vuelvo un momento atrás, también había que incrementar porque se pagaba para
ayudar a los que estaban en prisión, a aquellos anarquistas que habían sido detenidos y que estaban en prisión, para ayudar a las viudas de los que caían en los movimientos insurreccionales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego decían que al final eran entre 4 y 5 pesetas al mes lo que tenían que aportar, que era una importante cantidad de dinero, lo que tenían que aportar al sindicato, ¿no? Bueno, por supuesto habría también sus tejemanejes caciquiles, como sucedía en España en todos los elementos y estamentos de la vida, desde el ejército, pasando por la gobernación civil, pasando hasta por el Congreso de los Diputados probablemente. Bueno, pues el elemento caciquil, sobre todo en los pueblos, pues me imagino que seguiría existiendo, y se veía también en los líderes anarquistas, en los líderes sindicalistas, al más bajo nivel, como era el caso del pueblo de Casas Viejas. Antes de los sucesos de Casas Viejas hay una llamada, es significativo los editoriales de los periódicos, como dicen prácticamente en todos los rangos ideológicos, que hay que reprimir con mucha dureza todo lo que ha pasado en los días anteriores de la huelga revolucionaria. Uno de los promotores de esta huelga revolucionaria dentro de la CNT, que como decimos se va a desligar del movimiento insurreccional de enero del 33, pero que sin embargo está liderado por alguien muy importante en la CNT, que es Joan García Oliver. Joan García Oliver llegaría a ser ministro del gobierno de la República durante la Guerra Civil. Saben que hay un momento en la Guerra Civil donde se decide que los anarquistas entren en el gobierno y entran 3 ministros anarquistas. Uno de ellos es Joan García Oliver, que había estado con Durruti prácticamente desde los inicios, había participado en la época del pistolerismo, de hecho acusado de asesinato, tuvo que emigrar o tuvo que exiliarse, igual que Buenaventura Durruti, y habían llevado vidas paralelas y así lo llevarán hasta 1936. Luego, con posterioridad, saben que Durruti va a morir y, sin embargo, pues García Oliver llegaría, como decimos, a ser ministro, y creo que murió allá por los años 80, ya murió de viejo, ¿no? O sea, tuvo una vida larga. Bien, pues Joan García Oliver es uno de los promotores fundamentales de esta huelga, de este movimiento revolucionario, y que va a tener el mayor exponente o el exponente más trágico en esa pequeña aldea gaditana llamada Casas Viejas. García Oliver es detenido el día 10 de enero, luego ya se conoce su participación y va a dar con sus huesos en la cárcel y allí estaría pues unos cuantos meses. Bien, lo que vamos a hacer ahora es detallar, según el parte oficial, del día posterior qué es lo que sucede en Casas Viejas, y en el capítulo siguiente haremos un análisis de qué es lo que pudo suceder y de qué se va a acusar al gobierno en este incidente, porque va a haber consecuencias al más alto nivel. Luego, el día 12, y aquí ya soy el primero yo en tener ciertas dudas, porque en unas fuentes dicen que pertenecía a la alcaldía de Medina Sidonia, en otras imagino que probablemente las más certeras es que tenía ayuntamiento propio, Casas Viejas, y Medina Sidonia sería la cabeza de partido, ¿no? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, yo creo que van por ahí los tiros, y si no, alguno de ustedes corríjanme si me estoy equivocando, porque lo que dice el parte oficial es que los extremistas se apoderaron en la madrugada del día 11 al 12 de la alcaldía de Casas Viejas, que está en el término de Medina Sidonia. La Guardia Civil y el Asalto van a entablar un violento tiroteo con los revoltosos, con los rebeldes. Estos van a cortar las líneas telefónicas y la línea telegráfica, así como van a excavar zanjas en las carreteras, por supuesto para impedir el auxilio de la Guardia Civil y de Asalto que se encontraban en la ciudad en este momento, en el pueblo en este momento, no en la ciudad. El parte oficial dice que la aldea se sitúa a 17 kilómetros de Medina Sidonia, que tiene unos 280 edificios y 1.200 habitantes. Evidentemente también un centro anarcosindicalista, como hemos dicho, 450 y tantos afiliados, prácticamente el 40% de la población. Estos van a acordar apoderarse del pueblo, tomar el puesto de la Guardia Civil, en los hechos normales y en la actitud que se seguía como modus operandi en todas las poblaciones, así que armados de hoces, escopetas y pistolas, que habían recibido en este apoyo logístico que recibieron en todas las poblaciones donde hubo insurrección, van a atacar el puesto de la Guardia Civil a las 9 de la mañana del día 11 de enero de 1933. Se va a iniciar un tiroteo y es herido un sargento y un guardia en el mismo, ¿no? Desde Medina Sidonia se avisa inmediatamente a Cádiz, al gobernador provincial, para que éste mande inmediatamente tropas de auxilio, porque los guardias civiles están ya en una situación muy comprometida
y se encuentran sitiados en la casa cuartel, desde donde combaten, pues tratando de salvar sus vidas en este momento, ¿no? Se va a mandar una sección de guardias de asalto con ametralladoras y granadas de mano, una sección que se componía aproximadamente de unos 30 guardias, ametralladoras y granadas de mano. Este dato es importante porque estamos hablando de movimientos insurreccionales donde había agresiones con armas de fuego, luego son auténticas revoluciones, ¿no? Bien, llegan los guardias de asalto, que junto con los propios guardias de Casas Viejas y los de Medina Sidonia, que se habían unido a estos que venían de Cádiz, van a iniciar un ataque a los rebeldes. Estos se habían posicionado en una casa, en la parte más baja del pueblo, estaba a pie casi del monte y que dominaba la carretera, de tal manera que desde ahí intentaban evitar que, aunque se superaran las zanjas por parte de los vehículos de la Guardia de Asalto, estos pudieran llegar sin recibir fuego. Los guardias van a intentar asaltar la casa, son por supuesto recibidos a tiros, y uno de los guardias de asalto cae muerto y otro cae herido, de estos que venían de refresco. Como los guardias caen justo a la entrada de la casa porque estaban intentando tomar la casa, bueno, pues van a salir inmediatamente los insurrectos, cogerán al muerto y el herido conseguirá ir reptando hasta un corral próximo y ahí se va a esconder y va a permanecer durante 12 horas, durante todo el proceso del incidente que se va a desarrollar justo entre esa casa, los guardias de asalto, la Guardia Civil y todos los que se habían hecho fuertes en el edificio, ¿no?, que estaba defendiéndose, bueno, pues de las fuerzas del gobierno, de las fuerzas gubernamentales. La lucha en torno a la casa, que se va a convertir en una fortaleza, va a ser muy larga, con constantes tiroteos, de tal manera que el jefe de los guardias de asalto va a invitar a los que ya están sitiados en la casa a que se rindan. Estos no lo van a hacer. Estaban liderados por un tal Seis Dedos, un famoso anarquista de la localidad, con prestigio local, nada más, no era nadie, y permítanme la expresión, ni en la provincia, ni siquiera en la comarca, sino que era simplemente pues, un líder local, un señor ya con cierta edad. Su hija también estaba dentro de la casa, una chica de 26 años. Van a colocar el cadáver del guardia en la ventana para provocar a los guardias de asalto y van a gritar, tirar sobre el guardia. Esto que estoy diciendo todo es de la versión oficial, ¿eh? Luego hay que cogerlo también con pinzas, porque bueno, pues todos los abusos que hubiera por la parte oficial, por la parte de las tropas del gobierno, no van a estar reflejadas en la versión oficial, por supuesto. Hoy, como decimos, nos vamos a centrar en la versión oficial. El tiroteo va a perdurar hasta la madrugada, por ambas partes, y a las 7 de la mañana se va a asaltar la casa con granadas de mano. El asalto va a llevar un apoyo de ametralladora previo a la entrada en la casa. Las ametralladoras van a barrer las ventanas del edificio, luego ya harían probablemente bajas por el machaqueo de una ametralladora en una casa, si no está convenientemente protegida, fortificada, con sacos terreros, con elementos que puedan detener los impactos, pues lo que son hasta las propias paredes de la casa muchas veces son insuficientes. Así que los guardias van a entrar echando la puerta abajo. El edificio, según la versión oficial, se derrumbó y entre los escombros pues es encontrado carbonizado el cuerpo del guardia de asalto que había fallecido, y el otro guardia estaba herido en el corral, había conseguido esconderse, como decimos, en el corral, y fue encontrado vivo. Del personal que estaba dentro de la casa, de los insurrectos, pues solamente se va a salvar uno, que conseguirá huir por la parte trasera de la misma, y se encontraría días después. El resto va a morir calcinado, porque lo que no dice el parte oficial es que la casa no es que sufriera un fuego accidental debido al fuego de la ametralladora o a las granadas de mano que se lanzaron, sino que fue incendiada por orden del jefe de los guardias de asalto, y de ese modo los insurrectos fueron muertos dentro, quemados vivos, algunos de ellos, los que todavía permanecerían vivos, evidentemente, incluida la muchacha hija de Seis Dedos, ¿no? Y esta es la historia oficial de los sucesos de Casas Viejas, que desarrollaremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, gracias por ser uno de los 10.000 suscriptores que ya ha alcanzado el canal, de lo cual me congratulo y estoy, bueno, pues muy honrado y muy orgulloso. Nos vemos en el siguiente. Gracias.